Una, dos y tres. Hola amigos, otra vez. No quería que pasara mucho tiempo antes de grabar el siguiente vídeo, que dije que iba a hacer la segunda parte de los papeles del Notion Club. Esta obra trata muchísimos temas, aparecen muchísimos tópicos que Tolkien reincide en ellos, que son parte esencial de su mitología. El camino recto, el oeste, ser amigo de los elfos, ¿no? Que aparece como nombre propio, pero que no deja de ser un tópico también literario, se convierte en un tópico. Digamos humanizado, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar en concreto de dos cosas, de dos elementos que va relacionado con la literatura celta, o mejor irlandesa, y con la antropología religiosa, mitológica germánica. Así que adelante. Quería comenzar recordándonos aquella escena de los anillos de poder de la serie de Amazon, en la que Galadriel pues bueno, viaja hacia el oeste en un barco, casi mágico, ¿no? Porque hay como una frontera ahí luminosa, parece que no puede ir cualquiera, y Galadriel se arrepiente y se va, ¿no? Ese occidente es el que aparece en los dos primeros capítulos, donde aparece Galadriel de pequeña, ¿no? Al principio. Bueno, eso no ocurre nunca, me refiero al viaje en barco. Eso es un invento de los guionistas o de los productores, no sé qué pensarían para meter eso. Bueno, eso tiene que ver con la historia de Galadriel que se han inventado, ¿no? Tolkien sí habla de ese mundo, sí habla de ese occidente. Y ese occidente no se lo inventa Tolkien de cero, sino que Tolkien, toda su obra, es una obra que bebe de la mitología, bebe de las leyendas, bebe de la historia de la Europa medieval y antigua, incluso del neolítico, como vamos a ver hoy. Entonces esa tierra a la que quiere ir Galadriel sería Aman, la tierra bendecida o bienaventurada, inmaculada. Es decir, es un lugar sagrado, y allí solamente pueden ir los elfos, y allí habitan los señores o los poderes, unos seres que hasta los años quizás 40 Tolkien llama dioses. Bien, pues ese lugar, ¿de dónde procede? O sea, tiene que ver con la mitología, como acabo de decir. He dicho que sí, pues vamos a ver de dónde, ¿no? O vamos a ver cómo Tolkien introduce la literatura medieval ahí. Y ahora ya vamos a conectar con los papeles del Notion Club directamente, ¿vale? Que como dije estaba en esta obra, en el volumen 6 de la historia de la Tierra Media. Bueno, esta historia, que como recordaréis, pues va sobre una serie de amigos, académicos, intelectuales que se juntan para hablar de lo que ellos escriben, de lo que ellos piensan. Y como dije en el vídeo anterior, pues algunos tienen como visiones extrañas. En la noche 69 de sus reuniones, pues hay dos amigos que van a relatar su experiencia durante unos viajes que tienen en estado casi de éxtasis y tal, ¿no? Ellos van viviendo en su mundo y en el otro mundo que están recibiendo visiones, ¿no? Bueno, pues van a hablar de ello, pero antes de, pues bueno, pues como saben que van a dedicarle mucho tiempo en la noche a contar su experiencia, resulta que dejan que otro compañero, el tal Franklin, bueno, pues sea él el que comience y lea algo que haya traído, pues para no acaparar toda la noche, y él lee su poema. Él dice, cuando va a leer su poema, pues que se despierta una mañana, y esa mañana se despierta con el poema en la cabeza. Prácticamente la primera estrofa se acuerda perfectamente, el resto la tiene ahí y se pone a escribir. Resulta que la escribe completa y es un poema, es una versión de la muerte de San Brendan, que es un poema que pertenece a un género, los Imram, o no sé si en plural es Imrama, no sé si, seguro que no lo he pronunciado bien, que es un no sé si llamar género, pero es un corpus de poemas en el que alguien viaja en un barco hacia Occidente, desde Irlanda, y se acaba encontrando con islas y unas tierras pues mágicas, con seres mágicos, con una naturaleza digamos especial quizás, donde el clima quizás, no sé si llamarlo así, donde lo que serían los vientos, el mar, pues parece que tienen vida propia. Entonces hay muchos poemas de estos, ¿no? Uno de ellos sería el de la muerte de San Brendan, este santo del siglo VI, parece ser que existió de verdad, parece ser que él viajó con otros monjes, ¿no? Y vuelven. Entonces consideran que estaban llegando a un lugar pues sagrado, o habían llegado a un lugar sagrado, al paraíso quizás. Bueno, vuelven y ya pues al poco tiempo muere San Brendan, habiendo dejado su experiencia en forma de poema.
Bueno, esto pues hay versiones y tal. Tolkien escribe muchas versiones sobre este poema. En los papeles del Nation Club aparece una de esas versiones en boca o a mano de uno de ellos, de Franklin, como digo. Y quiero leer el poema, ¿vale? Que puede ser importante para nuestro... para comprender cómo de la tradición europea, literaria, mitológica, legendaria, Tolkien bebe y construye toda una narrativa ficticia y que tiene mucho que ver con su concepto de su creación y de cuento de hadas, pero que ahí no vamos a entrar. Aunque bueno, os recomiendo, si no se me olvida, puedo poner por ahí un cartel, me parece, ¿no? Al canal de Abel de Jesús, que habla de esto y en muy poquitos minutos es capaz de decir mucho más que yo en media hora. A partir de aquí, pues ya sabéis, hay unos minutos, mirad la descripción, que no quiera escucharlo, pues salta y vamos directo a la explicación. Abandonó al fin los mares profundos y la niebla cubría la orilla. Bajo la luna ominosa golpeaban las olas, mientras el barco llevaba su carga a Irlanda, de nuevo al bosque y al lodo, a la torre alta y gris, donde la campana de Cluainferta doblaba en la verde Galway, donde el Shannon fluía hacia Lochderg. Bajo un cielo lluvioso, San Brendan llegó al final de su viaje para aguardar la hora de su muerte. Oh, habladme, padre, porque os quise bien, si todavía tenéis palabras para mí, de las cosas extrañas que recordáis en el mar largo y solitario, de islas encantadas por hechizos oscuros, donde mora el linaje de los elfos. En 7 largos años, el camino al cielo o a la tierra viviente, ¿lo encontrasteis? Muchas cosas he visto, pero todas ellas desaparecieron hace mucho tiempo. Solo 3 recuerdo con claridad ahora: una nube, un árbol y una estrella. Navegamos durante 1 año y 1 día, y no hallamos campo u orilla de los hombres. No vimos volar ave o navío durante 40 días y 10. El sol no hallamos en alba u ocaso, sino una nube parda por delante, y había un retronar como si se acercara una tormenta y un destello de rojo fiero. Desde el mar hasta las nubes abrupta se alzaba una montaña sin orillas. Las laderas eran negras desde la marea plomiza hasta el revestimiento rojo de la cresta. Ni capa de nubes, ni humo que bajara, ni tormenta o tempestad amenazantes. En el mundo de los hombres vi desplegarse como el manto bajo el cual pasamos. Nos volvimos, dejando en popa estruendo y tinieblas. Entonces la nube humeante se partió por medio, y vimos aquella torre del destino. La cumbre cenicienta estaba coronada de rojo, donde el fuego llameaba y caía. Elevada como una columna en el cielo alto, las raíces eran profundas como el infierno. Arraigada en el abismo, hundida en las aguas, enterrada largo tiempo atrás, se yergue, imagino, en tierras olvidadas, donde yacen los reyes de los reyes. Seguimos navegando hasta que amainó el viento, y avanzamos entonces con los remos, y el hambre y la sed nos atormentaron, y dejamos de cantar nuestros salmos. Cuando se nos acabaron las fuerzas, por fin encontramos una tierra con una playa de plata. Las olas cantaban en cavernas con columnas, y había perlas en el suelo, y las costas subían abruptas hasta laderas de verde y oro, y de la tierra rica bajaba caudaloso un arroyo por un valle de sombra. Por portales de piedra remamos con urgencia y los atravesamos, y el mar quedó atrás, y como rocío caía en la isla el silencio y parecía sagrada. Como una copa verde profunda y bordeada, y el blanco sol llena de vino, era la tierra que encontramos, y allí vimos en un prado entre las colinas un árbol más hermoso que los que yo hubiera imaginado en el paraíso. Los pies eran como las raíces de una gran torre. La copa desaparecía más allá de la vista de los hombres. Tan amplias eran las ramas que la menor ocultaba en su sombra la longitud de un acre, y se alzaban tan abruptas como nieves de montañas las ramas anchas y fuertes, porque a mis ojos blancas como el invierno
eran las hojas del árbol, más espesas que las plumas de un ala de cisne, todas largas, suaves y hermosas. Pensamos entonces que tal vez, como en un sueño, el tiempo se había desvanecido y el viaje llegado a su fin, pues nuestro deseo no era regresar, sino allí quedarnos. En el silencio de aquella isla sagrada, en la quietud, cantamos entonces. Dulce parecía el sonido, pero en lo alto se oía como un órgano repicante. Tembló entonces el árbol de arriba abajo, de los brazos las hojas al viento, como pájaros blancos huyeron volando y dejaron desnudas las ramas. De las alturas del cielo descendió una música que no era de ave, ni voz humana, ni voz de ángel. Tal vez una tercera raza de belleza todavía se demore en el mundo, más allá de la tierra sumergida. Pero abruptos son los mares y profundas las aguas, allende la playa del árbol blanco. Oh, quedaos, padre, hay más que decir. Habéis hablado de 2 cosas, el árbol, la nube, pero dijisteis que 3. ¿Recordáis la estrella todavía? ¿La estrella? Sí, la vi, alta y lejana, allí donde se separan los caminos. Una luz en el borde de la noche exterior, como la plata en llamas, donde el mundo redondo se hunde de repente, pero el antiguo camino prosigue, como un puente invisible que sobre arcos discurre hacia costas que los hombres no conocen. Pero los hombres dicen, padre, que antes del fin fuisteis a donde nadie ha estado. Me gustaría saber, padre querido, de la última tierra que visteis. En mi mente todavía veo la estrella, y los mares que se dividen, y el aliento tan dulce y penetrante como la muerte que llevaba la brisa. Pero ¿dónde florecen aquellas hermosas flores? ¿En qué aire o tierra crecen? ¿Qué palabras oí más allá del mundo? Si tú quieres saberlo, en un barco entonces, hermano, lejos de aquí, deberás esforzarte en el mar y encontrar por ti mismo cosas olvidadas. De mí más no sabrás. En Irlanda, sobre el bosque y el lodo, en la tierra alta y gris, doblaba la campana de Clua e Inferta, en la verde Galway. San Brendan llegó al fin de su vida bajo un cielo lluvioso y viajó al lugar de donde los barcos no regresan, y sus huesos yacen en Irlanda. Hay varias cosas que decir. Primero, este poema es un poema que es una versión que escribe Franklin de un poema que ya existía, ¿no? Que es La muerte de San Brendan. Él, al hacer esta versión, porque por la noche pues como que en sueños la crea o le llega o algo, pues resulta que tiene unas modificaciones que les parece muy extraño, ¿no? El propio Laudham, o Laudham, o como se pronuncie, dice muy extraño en verdad, muy extraño, ¿no? Le llama la atención esto, ¿no? Incluso piensa que le han leído la mente a él y a otro amigo suyo, ¿no? Porque ha dicho cosas aquí que le recuerda a lo que él va a decir después y que nadie sabe todavía, ¿no? Franklin, el autor del poema, lo dice, ¿no? Desperté hace unos 4 días con el texto bastante completo y el nombre de Brendan sonándome en la cabeza, que ya tiene una parte escrita, ¿no? Dice, durante un rato tuve las imágenes bastante claras, leí el Navigatio Sancti Brendani, por supuesto, una vez hace muchos años, igual que ese antiguo texto anglo-francés, la Vita, de Benedict, pero no les he echado un vistazo desde entonces. Es decir, hay una tradición literaria sobre este tema, que por ejemplo, por la Navigatio Sancti Brendani o la Vita, y que él pues conoce, y Tolkien conoce, pero aquí en este poema, al despertarse, pues resulta que lo escribe y es diferente, tiene cosas muy diferentes. Laudham, el que luego va a hablar y va a contar su experiencia, y vamos a ver que está relacionado con este poema, pues se lo menciona, ¿no? Parece que fue de ahí de donde sacaste el volcán y el árbol, ¿no? Es decir, del poema francés, de la Vita de Benedict, que menciona Franklin, que se acuerda que lo leyó una vez. Dice, parece que de ahí sacaste, ¿no? Lo de el volcán y el árbol, ¿no? Dice, pero les has dado un giro que no está en el original. Los has puesto en un orden distinto, creo, trasladando el árbol mucho más al oeste, y el volcán no es una herrería del infierno, sino que parece la última cima de alguna Atlántida. Ojo, de una Atlántida. El volcán que aparece aquí en este poema es el Atlántida, que es Númenor, ¿vale? Es decir, de hecho dice que la cima es roja, tal. Bueno, pues resulta que en el original pues parece ser que es una herrería
está cogiendo el mito de Hefesto, de Vulcano, ¿no? Tenemos la fragua de Vulcano, por ejemplo, pues de Velázquez, si no me equivoco. Pues resulta que aquí aparece, ¿no?, en este poema, pero la referencia no es gratuita, la que hace Laudham cuando está comentando el poema de su amigo, a la Atlántida, porque ya sabemos que Tolkien, cuando comienza a escribir sobre Númenor en los años 30, lo que él quiere es contarnos una versión de la Atlántida nueva. Lo que pasa es que él, en vez de coger el mito griego, él lo que hace es coger, que también lo menciona, por cierto, pero él lo que quiere es coger otra cosa. Él quiere coger la tradición europea. Bueno, pues resulta que dice eso, como digo, dice, y en San Brendan el árbol estaba cubierto de pájaros blancos que eran ángeles caídos, pero tú los has convertido en una tercera raza hermosa. Es decir, en el poema original, el árbol, había ángeles caídos, ¿no?, que de algún modo no llegan ahí al infierno, pero se quedan ahí como eso, en el limbo, ¿no? Esa tierra mágica del oeste que no es tan fácil de alcanzar, no llega nadie, llega a San Brendan, no solamente. Sin embargo, dice que Franklin, cuando escribe su poema, lo que ha hecho ha sido crear una tercera raza. ¿Qué raza es la que hay allí? Pues parece ser que son los elfos, ¿vale? Dice, hay un fragmento, ¿no?, que habla del mundo redondo, del antiguo camino y todo esto. Claro, dice Franklin, ese tema surgió durante la escritura, ¿vale? Tenía una imagen fugaz, pero ahora se ha desvanecido. Es decir, ellos, ¿no? Dice, la separación de los caminos, murmuró Laudham. ¿Qué sabes al respecto? Es decir, Laudham también sabe algo de caminos en el oeste que se bifurcan. Claro, aquí de lo que nos está hablando clarísimamente es del camino recto, que aparece con la destrucción de Númenor en la Tierra Media. Es decir, Franklin es un inglés, están viviendo, creo que están en Oxford, y resulta que en los años 80 son intelectuales que escriben un poema, y en ese poema aparecen, es un remedo de la muerte de San Brendan, de un género literario, como digo, los Imram o Inrama, o como sea en plural, y sin embargo él introduce cosas que están relacionadas con la ficción de Tolkien. Hay una relación también, hay otra conexión con el paraíso. Al autor del poema le pregunta, oye, ¿qué sabes tú, no, sobre esto de la separación de los caminos, ¿no? Porque Laudham ya sabe algo. Y Franklin contesta, nada, pero bueno, es imposible encontrar o ver el paraíso por barco, ya sabes. Ellos inocentemente están hablando y usan estas palabras, ¿eh? El paraíso, que sí, tal, la tercera raza, ¿no? Pero Tolkien lo hace a caso hecho. O sea, Tolkien no está aquí metiendo esta referencia a su propia obra, a esta intertextualidad de un modo gratuito. O sea, lo está haciendo a caso hecho pensando en que Aman, el oeste, necesariamente es podríamos decir, el paraíso. Es un paraíso terrenal, no es el paraíso, no es el cielo, ¿no? Aunque en algún momento aparece cielo, me parece, en mayúscula dentro del poema, e incluso aparece la referencia al paraíso en algún verso. San Brendan se imaginaba un árbol en el paraíso. Si se lo hubiese imaginado, digamos, no era tan hermoso como el que él vio en el viaje, ¿no? Posiblemente porque estaba en el paraíso, ¿no?, de alguna forma. Este poema, como digo, ya es una forma de introducirnos en el mundo de Tolkien, introducir su mundo ficticio de la Tierra Media dentro de la literatura europea tradicional, que lo vuelve a introducir en su propia ficción relacionada con Númenor. O sea, hay un círculo aquí un poco extraño pero muy inteligente, digamos, ¿no? Como él escribe una obra donde mete su propia obra, pero su obra es realista, un poco futurista, es decir, del año 80, pero lo escribe en los 40, ¿no?, esta obra. Y ahí mete, pues, en el Oxford, en nuestro mundo primario, mete el secundario, pero no deja de ser ficción este primario, ¿no? Entonces, pues, hace un juego muy, iba a decir chulo, ¿no?, pero no sé si esa es la palabra, ¿no? Pero bueno, que literariamente es muy interesante, ¿no?, para estudiar esto, pues, si alguien quiere ser escritor. Esta misma noche, después de la lectura de este poema, pues le toca ya, digamos que conecta la conversación con lo que van a contar Laudham y su otro amigo. Durante varias noches, estos dos amigos que se pierden en éxtasis físico y mental, pues viajan a un mundo, digamos, a la antigüedad, podríamos decir, pero mentalmente, en sueños, ¿vale? Esto ya se conecta también un poco con El Camino Perdido, la otra obra de hace 2 vídeos, ¿no?, en el que
los personajes tienen como, o sea, están conectados con otros de la antigüedad. Pues bueno, ellos, ¿no? Pues en ese viaje místico que tienen, físico y espiritual, mental, también, pues resulta que se conectan con la edad anglosajona o la época anglosajona, la época de Eduardo. Hablamos del siglo X, 9-10 o 10, porque Alfredo, que es su padre, pues es del final del siglo IX y no conozco cuándo muere, pero 9-10. Viajan, como decimos, mentalmente, los dos amigos por separado, se despiertan, toman nota, comparan, se vuelven a dormir y así varios días. Acaban agotados, dicen. Bueno, hablan de lo que ellos han vivido, podríamos decir, en ese mundo, en esa Inglaterra, ¿no? En el que están siendo atacados por los daneses, vikingos, y entonces los anglosajones se defienden como pueden. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en la serie Vikingos, lo hemos visto también en The Last Kingdom, históricamente mejor que Vikingos. Es muy curioso que lo que cuentan estos dos, ¿no? Al final llegan, digamos, a un relato único, más o menos coherente, y empieza a hablar Lotham sobre esto que viven allí. Precisamente lo que cuenta Lotham es una reescritura de lo que Tolkien había escrito en El Camino Perdido. En la novela, vamos a llamarla así, inacabada, de El Camino Perdido, pues Tolkien termina los 2 capítulos del siglo XX, 2 capítulos númenoreanos, y empezó a escribir el capítulo anglosajón. Ese capítulo anglosajón está reaprovechado aquí. La visión que tienen estos amigos son ese capítulo, donde 2 amigos, Aelfwine, el amigo de los elfos, que se llama, que sería un poco la versión anglosajona del nombre que tiene Lotham en la Inglaterra de su momento, Arundel me parece, y luego tendríamos al otro amigo, Trewin, que en anglosajón, Treowine, se correspondería con Borongwe en Númenor. Se van conectando igual que se conectan en El Camino Perdido. Ya dije en el vídeo anterior que aquí lo que tenemos es la misma esencia, el mismo contenido, podríamos decir, los mismos temas, pero con una forma totalmente diferente. Hice la comparación de un tornillo que lo fundimos, le damos forma de anillo y ha pasado de ser una herramienta a ser un adorno, ¿verdad? No tiene nada que ver, pero el metal es el mismo, la esencia es la misma. Pues eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos el anillo. Hay algunos comentarios interesantes, por ejemplo, empieza diciendo que Aelfwine era hijo de un tal Eadwine, el hijo, o sea, amigo Ead, que no recuerdo lo que es, que era a su vez hijo de Oswine, hijo de los dioses, Os de As, en nórdico antiguo, ¿no? Que son los dioses como Thor y todo esto, ¿no? Que se oponen a los Vanir, que serían otros, ¿no? Oswine, el amigo de los dioses, era el abuelo. Bueno, pues este Aelfwine, Lotham, el que está hablando en los años 80 en Oxford, que él se ve como dentro del cuerpo de Aelfwine, cuenta lo que se acuerda de su sueño. Y entre otras cosas que se acuerda, pues se acuerda que Aelfwine, su alter ego, pues, se acordaba de los cuentos que le contaba su padre, por ejemplo, ¿no? Estos nombres nos están retrotrayendo, digamos, a la historia de Númenor, ¿vale? A los 2 personajes que aparecen en los 2 episodios númenoreanos que tenemos en El Camino Perdido, y también a la caída de Númenor, que hablaremos en vídeos futuros. Interesante, el barco de Aelfwine se llama Earendel, ¿vale? Que luego pues era un personaje, ¿no? Pero aquí tiene el nombre, es el barco el que tiene ese nombre. Cuenta Aelfwine que, no sé, ya no recuerdo si él o su padre viajó, ¿vale? Porque hubo un ataque en la época de Alfredo, del padre del rey que hay en ese momento. Pues había ataque de daneses y bueno, pues huyen y llegan a Irlanda, y también a Gales, a Irlanda, y bueno, pues él va en busca, o por lo menos allí donde va, intenta aprender y conocer leyendas que tengan que ver con el gran mar, con el océano. Una de las cosas que él aprende, siendo anglosajón, una de las cosas que él aprende es la muerte de San Brendan, o sea, la tradición literaria irlandesa de la muerte de San Brendan. Y de otros viajes en el oeste de otros personajes, ¿no? Pero se cita explícitamente esta tradición, la de San Brendan. Aprende una tradición que hay en Irlanda acerca de que los irlandeses provendrían o por lo menos parte de los irlandeses provendrían de una tierra que había más al oeste de hombres, que fue derribada, y que los sobrevivientes llegarían allí luego ya se olvidarían, ¿no? Esta es la historia de las caída de Númenor, porque dice derribada
Tierra de hombres en el oeste, derribada. Derribada sería una posible traducción de Acanlábez, el primer vídeo de esta serie que hicimos. Sus supervivientes serían los irlandeses. Como vemos, estamos conectando continuamente toda la historia de Númenor con la literatura irlandesa a través de este episodio de los años 80, de esta narrativa. Estando Aelfwine con su amigo Trewine en el palacio, está el rey Eduardo, hay mucha gente. De repente les invita a cantar. Y canta lo mismo que canta en El Camino Perdido, aunque sea una versión un poco diferente. El poema de, bueno, a ver cómo lo pronuncio, de Seafarer o Seafara o algo así, ¿no? El navegante, que se traduce. También es verdad que en El Camino Perdido, pues este poema, cuando lo canta Aelfwine, lo canta de una manera y aquí lo canta de otra. Paréntesis, en El Camino Perdido, la de los años 30, todo esto está contado por un narrador, ¿vale? Que no conocemos, pero sabemos que tuvo que ser un habitante de la Tierra Media y todo esto. En Los Papeles del Notion Club, el narrador es el que escribe las actas de las reuniones. Y aquí el que está escribiendo las actas está escribiendo literalmente lo que dice, ¿vale? Uno de los miembros del grupo, que sería Lotham. Y Lotham aquí está contando sus recuerdos de aquello que vivió en sueños, ¿vale? De esas visiones que tuvo. Y en estas visiones que tuvo, pues aparece esta canción, que aparece en El Camino Perdido, como digo. Es un poema de Seafara, como lo digamos, que expresa un deseo de viajar al oeste. El poema original, que se conserva en un manuscrito del siglo X, no sé si se llama el manuscrito de Exeter. El poeta escribe pues, cómo el marinero se lamenta de lo duro de la vida del mar, pero luego se da cuenta que lo echa de menos y al final acaba siendo una especie de alegoría quizás de la vida cristiana. Aquí lo que tenemos en Los Papeles no es un club. A mí lo que me parece claramente es que Aelfwine es ese navegante y parece que esto que va a cantar Aelfwine ya sea original o él mismo tenga una visión mágica, porque él dice que él iba a cantar cosas que tenía preparadas al rey Eduardo, pero que empezó a decir estos versos como inspirados, ¿no? Él no tenía pensado cantar esto, ni siquiera conocía, pero empieza a cantarlo. Entonces es como si este poema, El Navegante, pues Tolkien recreara que fuese original de Aelfwine, de su personaje de ficción. Pero que Aelfwine a su vez lo recibe como también en una visión de alguien más antiguo. Quizás sea la propia canción de Sam Brendan, que viaja al oeste y te quiere transmitir que ese viaje al oeste es un viaje místico, aunque real, material, físico, de coger un barco e irte al oeste, pero que en ese viaje al oeste no vas a Islandia o a América, sino que vas al paraíso, vamos a decirlo así, al paraíso. Me estoy equivocando, ¿no? No sé si lo que penséis lo ponéis abajo y ya está. Por eso, Franklin, en el poema de Sam Brendan, habla de la bifurcación de los caminos. Lotham, que es Aelfwine en su sueño, en su propio sueño, está viendo que también su canción que canta ante el rey Eduardo habla también de una bifurcación y habla de un deseo y de una alegoría de perfección de camino, de experiencia mística. Y entonces por eso le llamaba la atención. Cuando Franklin canta su canción dice, oye, pero tú has estado dentro de mi cabeza con ese método que tiene otro del grupo para conocer lo que otros piensan y todo eso y tal. Entonces hablan de esa sería un poco la conexión de los dos. Pero todo no acaba aquí, porque la gente se ríe de él. Los anglosajones están en guerra. Ellos lo que quieren escuchar son canciones de guerra, podríamos decir cantares de gesta aquí, ¿no? En España o en Francia, cuando se quiere ir, me parece, Aelfwine se quiere ir porque se están riendo de él. Por hecho hay uno que le dice, bueno, pues si no le gusta Inglaterra que se vaya, no sé qué, ¿no? Le contestan así. Bueno, pues Trewine se levanta y quiere cantar. Canta una canción. También aparece en El Camino Perdido, ¿eh? Aquí vuelve a haber una reescritura del Camino Perdido para introducir los mismos temas, pero aquí pues, con otra forma, con otros argumentos, otras motivaciones, pero vuelve a aparecer, porque Tolkien quiere tratar este tema y meter en su ficción todo lo que tiene que ver con la tradición de viajar al oeste que aparece en Europa. Y vamos a ver que aquí ahora lo que tenemos es que Trewine, que es anglosajón como Aelfwine, pues Trewine canta una canción
que esta sí es aclamada, aplaudida por todo el mundo se siente totalmente enfervorecido por esta canción de algún modo, o quizás no tanto, porque dice que los que más aplaudían eran los que menos lo habían entendido, ¿no? A lo mejor no era tan enfervorecido, ¿no? El público, pero es cierto que a la gente le gustó y lo aplaudió. ¿Qué canta? Pues canta una canción que tiene que ver con, no sé pronunciarlo, vamos a decir, Seave, Siv. Es un relato legendario, podríamos decir, más que mitológico, es un relato legendario que intenta ser explicativo del origen de la civilización neolítica en el mundo germánico. Entonces aquí ya no tiene nada que ver San Brendan, ¿no? Trogwine canta esta canción, cuenta cómo llega en un barco con grano, con un arpa, un señor un poco raro de otra civilización, viene desde el océano, ¿vale? Viene desde el océano, según la versión de los papeles del Notion Club, viene desde el océano y llega a los lombardos. Cuando los lombardos vivían, me imagino, al norte. Este señor se hace rey, casi sin quererlo, porque les trae el conocimiento del cultivo de la tierra. Esto es algo conocido en el mundo anglosajón y académico, ¿vale? Esto no es un invento de Tolkien. Esto es que este mito, esta leyenda existe. Y está, por ejemplo, en el inicio del Beowulf, por ejemplo, pues también hay algunas cosas que Tolkien piensa que es un recuerdo de toda esta leyenda, ¿no? Antigua o antiquísima. Bueno, pues se acaba el poema. Aelfwine quiere rematarlo con unos versos que dice que este Seave fue al final el padre de todos los pueblos germánicos, ¿vale? Por tanto, es como un mito fundacional, ¿vale? Lo que quiere transmitir este poema. Y así, como digo, se introduciría el neolítico, podríamos decir, el cultivo. No se habla de la ganadería, se habla en concreto del cultivo de la tierra en el mundo germánico. Este poema, como digo, que aparece igualmente en el Camino Perdido, aparece con unas cosas un poco diferentes. Y es que en el otro no dice que venga del océano, pero sí dice que cuando muere lo dejan en una barca y lo lanzan hacia el oeste. Y aquí vendría otro mito relacionado con los enterramientos funerarios vikingos, que hay de dos tipos. Están los que prenden fuego al barco o lo entierran en el mar, o que lo montan en el barco y lo dejan que viaje hacia el oeste, incluso ardiendo o no. Bueno, resulta que todos son lo mismo. Al final todos remiten al viaje místico incluso del cuerpo físico cuando lo dejan viajar, que eso será más antiguo que solo simplemente enterrar el barco. Sabemos que se encuentran dracas enterrados en muchos sitios como enterramiento. Esto lo que representa es que en el oeste hay un continente que sería como el paraíso, donde los muertos reviven, podríamos decir, tienen una vida nueva y pueden disfrutar de sus riquezas. Por eso Seave, en la primera versión, en el Camino Perdido, lo dejan en la barca con sus riquezas, armas y todo, porque los germánicos, los vikingos, podían pensar que en su destino pues disfrutaría de estas riquezas y de estos bienes materiales, ¿no? Volvemos a hacer una remisión a Aman, a la tierra sagrada en la Tierra Media. En la Tierra Media no, vamos, en el mundo de Tolkien, ¿no? En Arda. Bueno, pues aquí tenemos, por tanto, tres conexiones que aparecen en este capítulo, la noche 69 de los papeles del Notion Club. Tenemos como, sin que nadie lo esperase, uno de los miembros recita un poema que a otro le llama la atención. Dice, tú estás diciendo algo que yo he vivido, que he visto en mis visiones mágicas. Y luego pues resulta que esas visiones mágicas que él tiene, él aparece como siendo otra persona, un anglosajón del siglo X, y que ante Eduardo canta una canción que resulta que va a ser seguramente el de Seafarer. Bueno, pues resulta que después canta otro que lo que hace es cantar el mito, vamos a llamarlo así, de Seaf o Seave. Pues aquí lo que vamos viendo es cómo vamos pasando del mundo irlandés al mundo germánico a través de los tres relatos, de las tres canciones que aparecen en la noche 69, y los tres nos van remitiendo a
unos motivos que serían el paraíso en la tierra en el oeste, la tentación de los hombres de viajar hacia el oeste para encontrar algo sin saber qué. Ellos no saben que haya nada, pero tienen esa, digamos, tentación, vamos a llamarla así, o sea, pulsión casi, pero bueno, buena, de viajar hacia el oeste, tanto irlandeses como germánicos, y la conexión estaría un poco en el de Seafarer. Y entonces se hace una conexión entre los tres temas, el más germánico, el más irlandés, en el central, en el mediano, que es el de Aelfwine. Esto es muy intenso, espero haber sido más o menos claro, vídeo larguísimo. Quedan muchas cosas de esta obra por comentar, ya no voy a hacer más vídeos, a no ser que a alguien le interese tanto este libro que quiera. Por ejemplo, todo el tema de los nombres de los protagonistas, cómo se relacionan con todo lo que Tolkien tiene escrito sobre Númenor, porque tenemos a Aelfwine, tenemos Treowine, cómo son los sustitutos de Earendil, de Elendil y de Borongwe. Luego tenemos otro tema, como puede ser, por ejemplo, los textos que recibe en forma de visión mística también, ¿no? Creo que Lothham, y si no era él, pues Ramer, o no me acuerdo, otro, ¿no? Que él recibe texto en anglosajón, texto en adunaico, hay visiones de escritura en Tengwar, de lo que ya hablé. Podríamos hablar de todo eso, y qué tiene que ver eso con la religión católica, por ejemplo. La aparición de los elfos, ¿no? Porque se me había olvidado decir que precisamente en Seave, en una de las versiones, dice que él trae ya no solo esta civilización del culto de la tierra, ¿no? Del cultivo de la tierra, sino que además trae, hay un enriquecimiento, o como se dice, hay un cultivo también de la música y del canto élfico, ¿no? Y eso es otro detalle muy interesante. Él viene del oeste. En una de las versiones, eso que es la primera versión, me parece, la del el Camino Perdido, donde no dice que venga del oeste, pero sí dice que trae las canciones élficas, o sea, viene del oeste, ¿vale? Bueno, como digo, hay muchísimos detalles aquí que podríamos profundizar, incluso en estos que hemos tratado hoy, podríamos profundizar y podríamos ver muchos textos medievales originales y comentarlos, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí ha quedado más o menos claro cómo Tolkien quiere, o sea, bebe de la literatura y de la mitología y de la leyenda medieval y antigua europea, y él quiere introducirla en su narrativa. Lo hace creando la Tierra Media y creando las historias de la Tierra Media, pero también lo hace introduciéndola directamente, de un modo explícito, en, por ejemplo, los papeles del Notion Club. Y es uno de los valores que tiene esta obra, que nos está enseñando lo que Tolkien quiere hacer en toda su obra. Lo que él quiera. O sea, Tolkien es un maestro de la tradición. Tolkien es alguien que ha recibido desde la tradición una información y quiere transmitirla reelaborada, como hacen todos los grandes poetas a lo largo de la historia. Recibir para renovar. Tolkien lo hace en su obra y esto es magnífico. Creo que lo vamos a dejar aquí. Y espero que cualquier otro comentario, corrección, enriquecimiento, crítica, pues en los comentarios podéis hacerlo y yo encantado. Pues hasta el próximo vídeo. Acalave significa la caída, ¿vale? La caída, pero ya no, realmente no estoy seguro si es la caída como sustantivo o como un adjetivo sustantivado. Es decir, no sé si es la caída de acción de caerse o la caída como el estado de estar caída, ¿no? Como sustantivo, en ambos casos, o sea, el segundo caso como sustantivo, como nombre propio de la isla de Númenor, una vez que se ha caído y se la recuerda como la caída, ¿no? Como cuando se dice en España los caídos de la guerra, ¿no?